civil asociada con ellos realmente no es la adecuada. Es una visión de alguien que trabaja en protección civil y que trabaja en un museo. Desde ahí parto con una gran ventaja que ha sido la gran aportación a los conocimientos que yo ya traía de protección civil. Llegué a trabajar en un museo y me encontré con un mundo completamente distinto y asumí la responsabilidad de aprender de museos. Museografía, museología, tomar cursos, algunas cosas que a veces me aburrían un poco porque no es lo que yo me dedico, pero consideré demasiado importante unir estos dos mundos. Creo que el éxito, desde mi punto de vista, insisto, muchas de las cosas que diré es una visión muy personal, el éxito de lograr mejorar la seguridad de todos los museos radica en dos cosas: que la gente de museos se interese por la protección civil y la gente de protección civil se interese por museos. Ahí está la clave. Uno le pregunta a la gente de protección civil y realmente no muchos saben en torno a cómo se maneja un museo. Y la gente de museos, lamentablemente, tampoco entiende muchos temas acerca de la protección civil. Creo que el día en que logremos generar esta unión, definitivamente podremos tener buenos avances en torno a la preservación de los museos y de su contenido. Una colección, las colecciones en un museo es la razón de ser de un museo. Si a este museo y a cualquier museo le quitamos todas sus colecciones, se transformaría en un edificio común y corriente. Dejaría de ser un museo. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo que le da valor a un museo es su contenido. Si lo perdemos por alguna razón, ya sea por un evento dramático, como algún tipo, un terremoto, en fin, o con pérdida en el tiempo, humedad y en fin, una serie de otras cosas que pueden llegar a afectar a las colecciones, insisto, se convertiría en un edificio. Por lo tanto, la misión que tienen los museos es preservar, y me gusta mucho esta crónica de Hernando Alvarado, y siempre lo utilizo mucho, que dice así: nosotros también para nuestros hijos, los nietos que tienen nuestra sangre y color, para ellos lo dejamos, para ello cuando nosotros ya hayamos muerto, también lo guarden. Y por lo menos, insisto, desde mi punto de vista, esta es la misión importante de un museo. Guardamos cosas, preservamos cosas con la intención de mostrarlos a futuras generaciones, compartirlo con el público que no tiene acceso a muchas cosas, pero lo principal es preservar. Y si yo no asumo a la seguridad en su factor global como un proceso más del museo, ponemos en riesgo todas estas colecciones y vuelvo a insistir, si las perdemos, definitivamente convertimos a los museos en un edificio más. Dependiendo del origen del museo, tendremos también la importancia de las colecciones. Yo trabajo en Universum. Universum es un museo de ciencia, donde tiene una característica diferente a un museo de arte, por ejemplo, donde Universum, en caso de que tuviera algún evento que no se desea, de una u otra manera tendríamos con mayor facilidad la posibilidad de poder recuperarnos. Si se dan cuenta, los que han conocido el museo, se dan cuenta de que mucha tecnología, pantallitas, toda esa información está guardada, los guiones, podría llegar de una manera con recursos a recuperarse. El problema está en tener la intención de querer recuperar un museo. Siempre digo que el día en que, ojalá que no suceda, pero el día en que llega a perderse Universum, las autoridades de la universidad tendrán las ganas y los recursos para poder hacer un museo nuevo. Ahí lo dejo en la mesa. Es un tema difícil de entender. Por eso tenemos los museos y tenemos que asumir la responsabilidad de cuidar tanto la infraestructura, a nuestro personal, porque está completamente claro que para la protección civil la vida está por encima de cualquier cosa, ¿bien? Pero quienes trabajamos en un museo asumimos otra responsabilidad, velar por la protección de nuestro patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Me pueden interrumpir cuando quieran, la intención es que platiquemos un poco. Me encantaría también escuchar a la gente si es que hay gente que hace protección civil en museos, en fin, ¿no? La intención es tratar de comunicarnos de una forma eficiente. La seguridad actual, adivinen que es un beneficio del conocimiento. A mayor conocimiento ha ido mejorando la seguridad. Hay quienes dedican esfuerzos muy grandes por investigar, por desarrollar ideas para mejorar la protección civil.
Es de ahí la importancia de generar en los centros de educación, investigación, en fin, campañas orientadas a reducir los riesgos en todo aspecto. Insisto, aquí vamos a hablar, el viernes vamos a hablar específicamente de la gestión de riesgo en las colecciones. Hoy estoy siendo un poco más global. El edificio, quienes habitan el edificio y las colecciones. ¿Bien? Y estas campañas o estos planes para reducir los riesgos se entienden que deben iniciar por la identificación, la sensibilización, la planificación y la capacitación del personal y en general con los recursos adecuados para poder lograr esto, ¿no? Socializar la protección civil en los museos y aplicar estrategias que vayan de la mano con los objetivos propios del museo. Los objetivos de los museos pueden ir cambiando. Universum tiene uno. El público objetivo también es completamente distinto a un museo, al Museo de Bellas Artes o otro tipo de museos, ¿no? Por lo tanto, la protección civil tiene que adaptarse a la misión, al objetivo principal que tenga este museo, ¿no? Porque cada vez la mejor preparación ante el riesgo y la relación con el patrimonio está completamente clara. Ahorita vamos a ver algunas cosas en torno a este tipo de situaciones. Bueno, ¿por qué vamos a hacer protección civil en museos? ¿Alguien me podría aportar? ¿Por qué es importante? Me gustaría escucharlos. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué hacer protección civil en museos? ¿Alguno de los museos que está presente tiene algún área específica que se dedica a hacer protección civil en su museo? Hacer una pregunta también. Sí, sí. Que tiene, bueno, él ya está con un edificio adaptado en el centro histórico. Carlos, cuando se planea un museo, se tiene que planear todas las partes, incluyendo la de protección civil. Por supuesto. ¿Qué tanto, no sé si sepas tú, qué tanto realmente se les involucra en la planeación, en el diseño de un museo? ¿Son ustedes requeridos o primero nacen el museo y después ahí parchan y aquí ponen un extintor y allá ven? O sea, tiene que concebirse el museo también a partir de esta problemática. ¿Qué tanto se hace? Poco. Como te digo, mi experiencia participando en muchas actividades de museos es que, a ver, en primer lugar, la ley nos obliga, la Ley General de Protección Civil nos obliga a contar con un plan de protección civil. Eso no hay duda. Bien, obligatoriamente, lo tengan o no lo tengan. Obligatoriamente, todos los edificios de acceso público, según su grado de riesgo y la cantidad de gente que los visita y una serie de variables, están condicionados a tener un plan interno de protección civil. Eso lo dice la ley. El problema está en que hay una serie de factores, recursos, en fin, y voluntad, que es otro problema muy serio, donde no se toma en cuenta dentro de la planeación de la infraestructura, no se toma en cuenta mucho, y al final, cuando ya tienes el museo, si no cuentas con un área interna, tienes que solicitar a alguna empresa privada de protección civil, alguna empresa de asesorías, terceros acreditados, en fin, hay personas que deben y pueden hacer este tipo de cosas para la implementación y cumplir con la ley en torno a lo que establece la ley que debe tener. La ubicación de los extintores, las rutas de evacuación, en fin, la capacitación del personal, la conformación de brigadas, dependiendo del tamaño y todo este asunto, ¿no? El problema está, y vuelvo al inicio, que venga gente externa a un museo a hacerme cumplir la ley, bien, está bien. El problema está en que el hecho de yo cumplir con el hecho de que mi museo cumpla con la ley no necesariamente salvaguarda el patrimonio. Partamos por eso. Y la gente que viene externa obviamente no está muy empapada en torno a el desarrollo de una exposición y una serie de otras variables, ¿no? He ahí que yo he tenido la oportunidad de poder platicar con gente que se dedica a hacer protección civil de museos y nuestra intención de una otra manera quizás a mediano plazo, es formar una red de profesionales que se dedican a hacer protección civil en museos y patrimonio cultural, para que quien venga a apoyarte con una idea de saber dónde está, no de una otra manera decirte, mira, ¿sabes qué? Aquí debe ir a cumplir a cabalidad con una ley. Digo, no está mal, pero que creo que podría estar mucho mejor que tanto el personal de los museos se involucre con la protección civil y la gente de protección civil también aprenda un poco más de museos. Esa es la idea. Son muy pocos los museos, partamos con que tienen un área. También me van a decir que dependiendo del tamaño del museo, en fin, ¿no? Muchas veces tienen a un responsable.
La ley obliga a tener las comisiones locales de seguridad, ¿bien? ¿Sí las conocen? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Bien? Que es grupo conformado por quienes trabajan en los museos o en las dependencias que cumplen la función de protección civil. Insisto, yo me hago responsable de mis comentarios. Yo en lo personal creo que es fundamental involucrar a quienes conviven y quienes trabajan en el museo. Es esencial, la protección civil la hacemos todos. Bien, yo aquí no haría absolutamente nada solo como Carlos Saldívar, como jefe de un área de prevención de riesgos, sin la colaboración y sensibilización y apoyo de todos mis compañeros, no hay duda. Pero el hecho de, el hecho de traspasar una responsabilidad que es muy técnica, que es muy grande, hacer un análisis de riesgo, capacitar a la gente, en fin, a gente que lo hace de forma voluntaria, como las comisiones, creo que ahí tenemos un espacio que deberíamos ir llenando. Por eso yo siempre, y de hecho creo que en la plática más adelante, recomiendo ampliamente la asesoría por expertos, ¿bien? Porque me sucede mucho, constantemente llegan las comisiones de acá, me dicen, Carlos, tenemos que hacer un análisis de riesgo. Ah, perfecto. Y si yo traigo, o nos vamos a dar una vuelta, de hecho, para el curso vamos a ir a hacer recorridos por las exposiciones de aquí, y les digo, a ver, bueno, ¿qué riesgos ven? Todos tenemos una percepción del riesgo, todos. Si usted va caminando en la calle y ve un hoyo, automáticamente asume que hay un riesgo y toma alguna acción preventiva. Se da la vuelta, no sigue caminando y se cae al hoyo. Todos tenemos una percepción del riesgo. Obviamente, quienes nos dedicamos a esto, esa percepción del riesgo puede llegar a ser mucho más amplia y más técnica. Si yo les pregunto la cantidad de riesgos que podrían ver en este salón, me podrán decir 10. A lo mejor yo veo 20. Porque además de que uno de los trabajos que les cuesta entender a la gente es que yo generalmente, para que nos vaya bien, y de hecho lo digo por ahí, necesito pensar mal. Yo en este museo, a mí me pagan por pensar que las cosas pueden salir mal y tomar medidas para que eso no suceda. ¿Sí me explico? Entonces, esa percepción que tiene las comisiones locales, en fin, es muy limitada para poder avanzar en cosas importantes de la protección civil, y con mayor razón que al cabo del último tiempo se han ido desarrollando, hablaremos un poquito más adelante en torno a lo que es la gestión integral de riesgo. El concepto de protección civil cada vez se va a ir opacando un poco más e integrándose dentro de este gran concepto que es la gestión integral de riesgo, lo analizaremos más adelante. Entonces ha tomado un nivel de complejidad un poco más alto el que tenía la protección civil. Esto tiene pros y contras. El avanzar en un desarrollo en torno a la protección civil es muy bueno, pero también se ha vuelto un poquito más complejo de que la gente lo entienda, más complejo de que la gente lo asuma, ¿bien? Se ha tecnificado como un poco más el asunto, y eso hace que existan mayores lagunas en torno a la gente que no se dedica a hacer protección civil. Entonces, bueno, la pregunta al final, para cerrar, era... yo considero sumamente importante asesorías por gente especializada en torno a la protección civil, y que ustedes los sumerjan en el mundo de los museos y a su vez ellos los sumerjan en el mundo de la protección civil. Insisto, si nos juntamos, nos unimos en dos materias que podrían en un momento ser completamente diferentes, creo que los resultados van a ser mucho más adecuados. Y en resumen, muchos museos, se hace un museo y al momento de, sobre todo cercano a la inauguración, se le pide el apoyo a Protección Civil local, en fin, a las entidades de gobierno que estén cerca para que puedan dar la asesoría, pero ellos vienen, montan, realizan las recomendaciones adecuadas y se van. No es gente que viva a diario en un museo. Bien, entonces creo que ahí es donde esta brecha es la que a mí en lo personal me interesa mucho que cada vez se vaya acercando. Que ustedes, insisto, aprendan un poco más de protección civil y nosotros aprendamos mucho más de museos. Carlos, con relación a esto que estás diciendo y en relación al Museo del Palacio Legislativo, por ejemplo, la UNAM, pues aquí la UNAM como UNAM tiene todo un cuerpo de protección civil que es de la UNAM. El Palacio Legislativo también, o sea, cuidan el Palacio Legislativo. Por supuesto. Pero como un museo está dentro del Palacio Legislativo, pues le toca. Por supuesto. A nosotros también nos toca. Correcto. ¿Sí?
¿hay especialidad en este servicio o hay una mirada especial de una atención especial porque somos museo? No. Me imagino que es lo mismo que pasa en la Cámara de No, Diputados. no hay como una atención especial. Por ser museo. Pero obviamente, es que el caso de la universidad y el caso de Universum es un caso que no siempre me gusta sacarlo a la luz, porque la realidad en comparación a la gran mayoría de los museos que yo conozco, nosotros somos un coloso, somos sumamente grandes, tenemos muchos recursos disponibles, y eso es una gran ventaja. A mí lo que me interesa es, de una otra manera, generar mayor igualdad dentro de los museos, porque yo podría decir, sí, nosotros tenemos un área de prevención de riesgos, somos 2 personas y estamos todos los días aquí y nos pagan capacitación y tengo acceso a recursos, una serie de cosas que otros museos no lo tienen. ¿Me explico? Entonces, nosotros de una otra manera no somos ni el ejemplo a seguir, ni tampoco somos la meta, sino que la intención es sumar, que cada quien, aunque tenga un museo pequeño, el asunto parte por la sensibilización de la gente que trabaja. Realmente entender la importancia que es la protección civil para su museo, el cuidado del patrimonio. Esto también pasa mucho, aunque no siempre es así, por el acceso a recursos, que la protección civil no es tan cara como muchos creen. Hacer seguridad no es tan caro en relación a la cantidad, al riesgo de pérdida que tengo desde el punto de vista económico y de patrimonio cultural. Entonces no es así. La UNAM sí, la UNAM tiene un poco más de énfasis. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ganarnos un espacio de respeto dentro de las instituciones de la universidad. Nosotros trabajamos directamente con la gente de protección civil de la universidad y hemos sido un poquito referente en torno a la parte de museos específicamente. Y cada vez que dentro de la universidad se ha pedido apoyo para patrimonio cultural específico, por fortuna vienen y nos tocan la puerta y felices de la vida en colaborar, ¿no? Pero no es una constante, la verdad. La gran mayoría de los museos, insisto, cuentan con su plan de protección civil. ¿Conocen el plan de protección civil de su museo? ¿Lo conocen? ¿No? ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Está seguro que todos lo conocen? Porque el hecho que yo tenga un plan de protección civil guardado en mi oficina, que lo hice con muchísimo esfuerzo y lo tenga guardado, no me sirve absolutamente de nada si esto no es social. Sé que hay excepciones, me consta que hay excepciones, museos donde el nivel de seguridad es bastante bueno, pero en la gran mayoría de los museos, sobre todo los museos más pequeñitos, esa es la realidad. Bien, a lo mejor tendré a alguien que al curador de la exposición que además le encajo las funciones de seguridad, ¿no? Y que se vuelve loco tratando de sacar adelante los planes de protección civil, en fin. Hacer protección civil, insisto, ya es una actividad profesional. Yo ya estudié en la universidad para hacer protección civil, ya no es un asunto de que me gusta la emergencia, como muchos creen, y me voy a dedicar a hacer protección civil. Yo en ese sentido soy muy crítico en torno a quienes hacen protección civil. Yo fui bombero muchos años en Chile, y el hecho que yo sea bombero no me garantiza que yo sepa protección civil, sé apagar incendios y otro tipo de cosas. Además, soy técnico en urgencias médicas y el hecho de ser paramédico no garantiza que sepa protección civil. El hecho de trabajar en emergencia no me garantiza que yo sepa protección civil. Son cosas, están unidas unas con otras, pero no necesariamente el hecho de hacer emergencia hace que yo sepa de protección civil, y eso es bastante común, ¿no? También existen muchas empresas que dan asesorías, en fin, que pueden llegar a cobrar caro y que su trabajo realmente no es tan bueno, en fin, ¿no? Hay una serie de cosas que, como críticas al sistema, pero quizás yo me quiero enfocar un poquito más en nuestra responsabilidad como gente de museos. Bien, la seguridad parte en mí, la protección civil parte en mí, y de ahí debo irradiarla hacia los demás, ¿no? ¿Va? Vamos a continuar porque si no vamos a terminar mañana. Muy bien, en torno a la protección civil, específicamente patrimonio cultural y museos, por fortuna en el mundo no estamos solos. Quiero también dejar completamente claro que todo el trabajo que yo he hecho en torno a protección de patrimonio cultural y protección civil en museos no lo he inventado yo. He hecho algunas adaptaciones locales, como todos podríamos hacer, pero yo no inventé el hilo negro. Hay gente en el mundo que se dedica específicamente. Bien, y después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, para entrarlos en contextos, se crea por la UNESCO, en fin, se crea lo que se conoce como el Comité Internacional que se llama el Blue Shield, que es el equivalente a la Cruz Roja de Patrimonio Cultural. Bien, ellos se dedican obviamente a dar asesorías
a prestar apoyo en caso de desastres de patrimonio cultural y de museos y de galerías de arte, bibliotecas, en fin, en todo el mundo, ¿no? Ellos han realizado un trabajo bastante importante y es súper padre saber que desde hace muchos años, esto fue desde hace mucho tiempo atrás, existe la Cruz Roja de Patrimonio Cultural y mucha gente que lleva años trabajando en un museo ni sabe. De hecho, la intención de ellos, sobre todo, esto fue pensado para conflictos armados, ese fue como su origen, ¿no? Y la intención era dibujar un escudo encima de los lugares de patrimonio cultural para que se respete por normas internacionales, al igual que los hospitales, en fin. Colocar una Cruz Roja arriba de un hospital es, aquí no me bombardees, ¿no? Independiente si se cumple o no. Porque obviamente las mayores pérdidas de patrimonio cultural lamentablemente han ido de la mano con los conflictos bélicos. Entonces partió aquí. Pero la realidad es que no se necesita una bala para perder patrimonio cultural. Y el caso que tenemos es este. Vemos la imagen anterior, que me imagino que reconocerán, que es el Museo de Brasil. Bien, no voy a ahondar en todo lo que se perdió porque me voy a poner a llorar, ¿vale? Pero esta secuencia de imágenes es terrible. Bien, aquí no se necesitó una bala. Las causas que generaron la pérdida de patrimonio cultural es sumamente larga. Mucha gente dice, no, es que fue un accidente, y nos quedamos y nos vamos tranquilos a nuestra casa con la idea de que este museo se quemó por accidente. No, los accidentes desde el punto de vista de la protección civil no existen. Un accidente es una cadena con una sucesión de errores, con un desenlace perjudicial para la gente, para el patrimonio y para la infraestructura. Aquí hubo mal mantenimiento, carencia de recursos, carencia de personal preparado, una serie de cosas que al final detonaron en que esta misma imagen la veamos terriblemente así. Un museo que se quemó por completo y lo que se perdió adentro es terrible, ¿no? Entonces, la lista de patrimonio cultural, bibliotecas y museos perdidos en el mundo por diferentes causas, diferentes agentes destructores, es tan grande como la necesidad de que existan. Y eso está completamente claro. Por lo menos a mí en lo personal es una frase que me gusta mucho y que trato de compartirla con ustedes, ¿no? Entonces, los accidentes en la protección civil no existen. Existe lo que se conoce como la incertidumbre, pero también la incertidumbre dentro de la protección civil es algo que uno puede calcular. En el curso de gestión de riesgo que veremos más adelante, veremos cómo calcular la incertidumbre dentro de una colección o un museo, ¿no? Porque hay cosas que definitivamente yo no voy a poder controlar, pero, insisto, a mí me pagan por pensar mal. Piense mal para que le vaya bien. Esa es la idea. Muy bien. A raíz de lo del escudo azul, el ICOM, que creo que ya todos conocen, yo diría que es la principal autoridad de museos a nivel mundial, tiene su propio comité, que es el ICMS, ¿sale? Que es específicamente destinado a nivel mundial para protección y seguridad de patrimonio cultural en el mundo. Ellos, por fortuna, el objetivo es educar, formar, ayudar a proteger a las personas, así como los bienes culturales. Ellos cumplen dos funciones primarias. Perdón. Una es generar material específico para museos. Ellos tienen, creo que me equivoqué, es este. Ellos tienen un manual de procedimiento de emergencia, que aquí está la liga, los invito a que revisen la página de ICOM, se pueden bajar algunos documentos y tienen material específico ya para en torno a seguridad de patrimonio cultural y de museos, ¿no? Y aquí vamos a hacer dos cosas, dejar en claro algunas cosas, ¿no? Para nosotros, hablar de seguridad y protección civil son dos conceptos que técnicamente son diferentes. Generalmente, cuando yo hablo de seguridad en un museo, se entiende como la parte de vigilancia, lo que se conoce como la seguridad física, ¿no? Control de acceso, la vigilancia, bien como la parte media policial del asunto. Eso es un área que tiene mucho que ver porque las carencias en la seguridad física pueden llegar a detonar problemas que afectan a la protección civil, van de la mano, pero no necesariamente es lo mismo. Por fortuna, el habla inglesa tiene dos conceptos que sí se entienden muy bien. Nosotros todavía en español no lo tenemos muy claro. Ellos sí, lo que es la diferencia entre safety and security. Son dos conceptos completamente diferentes. ¿Los entienden? Si yo hablo de safety, hablo en torno a seguridad humana, en torno a cosas de protección civil, ¿bien?
Y lo que tiene que ver con security tiene que ver con cosas específicamente de, insisto, de la parte de vigilancia, la protección física de las cosas, ¿no? ¿Me entendieron? Perfecto. ¿Ok? Entonces, bueno, no estamos solos, insisto. Mucho del material que yo leo y que platicamos, en fin, tiene sustento en documentos externos. Europa, España, por ejemplo, tiene una vanguardia en torno a seguridad de museos. La gran mayoría de los documentos en español que tengo la oportunidad de poder leer, la gran mayoría son españoles. México lamentablemente no tiene tanto. Hay, pero no tiene tanto. Hasta el final del curso les voy a dar una bibliografía recomendada para quienes se interesen un poquito más en el tema de la protección civil y la seguridad en los museos, ¿no? Pero insisto, material hay del cual podemos ir nutriendo nuestras ideas, y nuestros conceptos para poder llevarlos a cabo, porque la intención de leer y saber mucho de seguridad, si esto yo no lo aplico, no sirve de nada. Otro punto en torno a que ha generado para muchos algún poco de confusión va de la mano con respecto a los desastres, ¿no? Aquí ya como que me cambié un poquito el tema, porque insisto, esta es una charla que va a tocar varios temillas en torno al concepto de desastre, ¿no? Todos hablamos de desastre natural. No, si esto es un desastre natural, pero bueno, si vemos esta imagen, bien, quiero que ustedes me digan si lo que pasó aquí realmente es un desastre natural. Tenemos una colina, bien, donde existe vegetación que en el caso de lluvias impiden que haya deslizamientos de tierra y afecten a la población, ¿no? Aquí hay una casita, aquí estamos nosotros. Bueno, ¿qué hicimos? Talamos, llegan las lluvias y obviamente se pierde toda la protección de la colina y afecta a la casa. Y todos decimos, ¿qué hicimos para que nos trataran mal? ¿Bien? Entonces, si entendemos esta idea, ¿me podrán decir si realmente los desastres son de origen natural? No. Los desastres es una construcción social. El hecho de que haya un deslizamiento de tierra en una ladera no sucedería a mayores si no construyo abajo. ¿Me explico? Entonces, el concepto, por eso en esta exposición itinerante, que hace poquito estuvo acá, pero no sé dónde va a ir ahorita, se llama de fenómeno natural a desastre. Ya es un concepto un poco más adecuado a lo que en la actualidad se entiende por desastre. Insisto, hablamos de natural, ¿no? Los fenómenos naturales van a estar y van a seguir estando. En esta ciudad no se caerían los edificios con un terremoto si no vamos a construir en zonas de riesgo o en zonas vulnerables. Bien, si yo no construyo en las laderas de los ríos, no me inundaría. Dejaría que los procesos fueran de forma natural. Van a seguir. No tenemos hasta el momento la tecnología, y dudo que lo tengamos, para poder controlar el clima. Hasta el momento tengo la fortuna de ser cuñado de una doctora en geofísica que sabe mucho de terremotos, y siempre discutimos, y ella me dice, Carlos, todavía, te voy a ser sincera, todavía estamos lejos de ni siquiera acercarnos a un nivel de predicción de terremotos. Lejos. Todavía no he encontrado un patrón que digan, bueno, cuando va a temblar pasa más o menos esto. No, todavía estamos lejos. Entonces, mientras no exista la posibilidad de una predicción del efecto que pueda generar un fenómeno natural, lo que debemos es prepararnos para enfrentarlos y salir bien librados de ello. Por lo tanto, los desastres no son naturales. Insisto, es una construcción social. Nosotros tenemos estricta relación en torno a que un fenómeno de origen natural se convierta en un desastre. Y este concepto está súper claro. Y aquí dejamos quizás la primera moraleja. Nosotros somos los responsables de la seguridad y de la protección civil. Todos. ¿De quién depende la seguridad en nuestros museos? Contéstenme. La gente que está ahí en la Alhóndiga, si quieren participar, bienvenidos. Te veo solo por allá, solo pero mal acompañado. ¿De quién depende la seguridad de los museos? ¿De quién? ¿De todos? ¿Seguro están completamente claros que dependen de todos? ¿La seguridad de los museos? ¿Sí? ¿Están de acuerdo?
De todos depende la seguridad de los museos. ¿O hay alguien que piense distinto? ¿No? La seguridad. No, porque puede haber gente alterna que no tenga nada que ver en un museo, si no sea visitante. El visitante no va a saber qué hacer, sino que las personas que realmente trabajan o tienen su plan son las que van a estar, van a poder hacer algo en Ok, caso de entonces alguna emergencia. de estas opciones, ¿con cuál se quedaría? Sí. ¿De todos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que la seguridad depende de la protección civil y la seguridad depende de todos? La primera pregunta que intentemos contestar, si depende de todos la seguridad, significa que nosotros realmente no hemos hecho nada, o muy poco. ¿Qué hacemos nosotros por la seguridad de nuestros museos como individuos que trabajamos en museo? Sentarme a esperar que venga el de Protección Civil a darme una capacitación, sentarme a esperar que me digan qué hacer, con que venga una empresa externa que me haga la señalética, que me instaure las rutas de evacuación. Si se supone que todos, la seguridad depende de todos, ¿por qué nos cuesta tanto hacer protección civil en museos? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué nos cuesta tanto? Fuerte. Que depende de la Secretaría de Cultura del Estado, la seguridad. Ok, muy bien. Sí, eso dependerá, depende de dónde estés, tendrás instancias. Insisto, una cosa, ahorita les voy a decir, una cosa es lo que la ley nos dice que significa la protección civil, y mucha gente dice, si yo les digo, a ver, defíname protección civil, la gran mayoría lo asocia con una institución. Aquí está. ¿Sí o no? Perfecto. ¿Realmente la protección civil es una institución? La protección civil, dentro de mi concepto, somos todos. Que haya obviamente ciertos lineamientos, reglamentos, leyes que la rijan, es otro cuento. Porque además de que hay una cosa súper importante, si no existiera una ley de protección civil que nos obligara a hacer alguito por la protección civil, nadie haría mucho. Hasta que le pase. Así, nosotros siempre, es como las relaciones amorosas. Se supone que después del divorcio deberíamos aprender, pero ahí nos vamos a casar de nuevo. Y si me divorcio de nuevo, vuelvo a tropezar con la misma piedra. Deberíamos aprender de nuestros errores. Entonces, nuevamente, si la protección civil la hacemos todos, y todos ustedes me contestaron de que la responsabilidad depende de todos, ¿por qué tenemos que la protección civil de los museos, por lo menos en México, lo que yo he visto, no es tan adecuada, no es tan buena, incluyendo esta, porque el principal crítico de Universum voy a ser yo. Me pagan para ser crítico con el museo. Jamás yo me voy a sentar a decir mis museos seguros, jamás. Hay conceptos de incertidumbre, hay una serie de variables que pueden hacer que yo, por más que crea que esto es seguro, no lo es. Entonces, otra moraleja de esta plática, debemos ser mucho más activos nosotros. No esperemos en nuestros sillones a que venga el de protección civil o que venga. Busquemos que nosotros nos interesemos. Si nosotros nos interesamos en la protección civil, se llevan también una gran meta, que es que al que va a hacer protección civil también, ven, yo te voy a enseñar cómo se desarrolla una exposición, te voy a enseñar cómo funciona un museo. Debería ser obligación de alguien que va a hacer un plan de protección civil, platicar una serie de cosas, oye, cómo funciona, cuánta gente viene, hay una serie de datos, de información para poder desarrollar un plan adecuado de protección civil, ¿no? Bien, pero si nosotros no buscamos, no se sienta a esperar. La ley, en la actualidad, por ejemplo, la ley de protección civil es muy clara. Fomentar la autoprotección, y lo dice textual. ¿Qué significa eso? Que usted, en condiciones de calma, aprenda por quienes sepan protección civil, les enseñen a comportarse en un sismo, qué hacer en caso de un incendio, en fin, para que el momento en que suceda, usted haga. Nadie aquí va a irlo a buscar, nadie de protección civil, aunque tenga un área con muchas personas, no lo van a ir a buscar a su oficina para decirle, ¿sabe qué? Usted de aquí tiene que evacuar, no tiene que evacuar, en el sismo no. La autoprotección. Este concepto de autoprotección es el primer paso que debemos dar
para realmente intentar conformar una cultura en relación a prevención de riesgos. Todavía estamos súper lejos de realmente tener una cultura. Y más adelante voy a tocar el tema. Entonces, ¿nadie quiere aportar un poquito más en torno a la idea de que nosotros, como personas de museos, debemos involucrarnos más en la protección civil? Creo que estamos todos de acuerdo. Y espero que sea, insisto, la misión que se lleven para sus museos, de decir, oye, ¿cómo estamos? Quiero participar, quiero aprender, quiero acercarme a la protección civil, con un concepto claro de entender la importancia de eso. No por cumplir una ley. Insisto, el hecho de cumplir una ley no va a ayudar mucho. Entonces, ¿por dónde, ya cositas un poquito más concretas, por dónde iniciamos la seguridad de nuestros museos? ¿Por dónde creen ustedes que deberíamos iniciar la seguridad de los museos? ¿Cuál creen ustedes que debería ser el primer paso para hacer protección civil en museos? Bien, me parece la respuesta más adecuada. ¿Por qué por usted mismo? ¿En qué sentido? Pues por protegerme primero yo, primero saber yo todas las cosas, preocuparme por mí para después poder ayudar a los demás. Correcto, estoy completamente de acuerdo. ¿Sabe cuál es el desafío? O bueno, ¿saben cuál es el desafío más grande que yo tengo de hacer protección en este museo? Cambiar hábitos de trabajo. Ese es uno de los principales desafíos que yo tengo acá. Súper complicado cambiar los hábitos de trabajo. Que usted no sea un generador de riesgo. Ya tenemos riesgos. Estamos insertos en una ciudad llena de riesgos. La verdad, no necesitamos más. Entonces, desde ahí, sensibilizar es la palabra correcta. Sensibilizar. ¿Y qué significa sensibilizar? Bueno, aquí vamos a entender un poquito. ¿Por dónde vamos a iniciar la seguridad de los museos? Planificando. En primer lugar, teniendo las ganas de querer hacerlo. No por cumplir una ley, insisto, el hecho que yo tenga mis documentos al día no va a salvar mi museo ni mi patrimonio, ni a la gente. En primeros auxilios, cuando damos cursos de primeros auxilios, tenemos una frase muy buena que les decimos. La buena voluntad no salva vidas sin conocimiento. Usted podrá tener muchas ganas de querer ayudar, muchas ganas de querer ayudar a alguien en la calle, pero si usted no sabe qué hacer, no va a servir de mucho, por muchas ganas que tenga. Entonces, esto también va de la mano con aprender otros temas. Salgamos un poquitito de nuestras zonas de confort. Yo me dedico a museos, yo soy museógrafo, y el museo, y el museo, y el museo. Para poder entender un museo son lugares súper dinámicos. Por lo tanto, debemos estar aprendiendo constantemente otros temas, y este es uno vital. La planificación es un proceso de toma de decisiones. Planificar, sentarse primero con la gente, tener la voluntad de querer hacerlo. ¿Y cómo puedo lograr tener la voluntad? Porque muchas respuestas que me dan, aquí también las tengo, es que, no, es que sabes que yo nunca, de partida, es raro ver a un director sentado aquí. A las que toman las decisiones, muchos deberían estar sentados aquí. ¿Por qué tengo que estar yo convenciendo a alguien de hacer seguridad que es importante? Hay factores de recursos, de voluntad, hay una serie de falta de tiempo. Más adelante veremos algunos ejemplos, ¿no? Entonces, planificar. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones con un futuro deseado. En fin, este concepto me gusta mucho de un escritor, que la planificación es fundamental. Y inicia todo este proceso por sensibilizar y después ya las cosas más técnicas, identificar los riesgos, analizarlos, evaluarlos y gestionarlos. Pero lo principal es el recurso humano. Nada se puede hacer sin la voluntad del recurso humano. Y aquí vamos a entender cosas, hablar acerca de riesgos. Insisto, estos temas cada vez se han hecho un poco más complejos para el público normal y cada vez ha asumido mayor responsabilidad quien hace divulgación de la protección civil. Yo mi tesis de licenciatura la hice en la importancia de la divulgación de la ciencia en la protección civil y encontré que es fundamental aplicar las técnicas de divulgación para hacer protección civil. En la actualidad, muchos que se dedican a capacitar en protección civil no tienen un perfil 100%. Podrán saber mucho, mis respetos, podrán tener un currículum enorme,
saber mucho protección civil, pero otra cosa es pararse frente a alguien, frente a un grupo y ser un buen profesor, ser un buen comunicador. Si yo asumo una responsabilidad muy grande por pararme aquí. ¿Saben por qué? Porque cuesta mucho que la gente se acerque a la protección civil. Es la realidad, a menos que pase algo. Porque después del terremoto del 2017, pero me llovían Carlos charlas, cursos, y me volví una estrella del rock aquí. Pero cuando hago un curso mañana no viene nadie, ¿no? O viene muy poca gente, no, es que no tengo tiempo, en fin. Pero bueno, yo en lo personal aprovecho esas oportunidades. No es que esté contento que haya habido un terremoto, está claro. Pero a mí se me abrió una oportunidad de poder tener la atención de todos. Entonces ahí es donde debo atacar y decir, no, ahora aprovecho, por lo menos para que todos me escuchen. Aprender de nuestros errores y salir fortalecidos, eso es clave. Entonces les decía que se ha vuelto cada vez más complejo este asunto. Y como se ha vuelto un poco más, técnicamente, porque en realidad en el fondo no es tanto, técnicamente se ha vuelto un poco más complejo. Han existido muchas variables, además, para poder entender el riesgo, el peligro, la vulnerabilidad y conceptos muy, muy, muy claros que hacen que la gente tienda a confundirse. Y yo les decía que yo asumo una responsabilidad muy grande, porque si yo hoy me paro adelante, yo puedo ser el máximo experto en protección civil, en serio, el mayor. Pero si no tengo un poquito de docencia, un poquito de divulgación, de aprender de los divulgadores, trabajo en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, sería un irresponsable e incompetente que yo estas oportunidades de tener a divulgadores aquí no las aplique en mi trabajo. Si yo soy aburrido, si yo soy técnico, la protección civil es bla, 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 a lo mejor va a entender algo, no va a entender algo, en fin. Pero ténganlo por seguro que el próximo curso de protección civil no va más. Me aburrí, me quedé dormido. Entonces, si uno logra, si quien se dedica a hacer protección civil además adopta estrategias de una buena comunicación, de una buena divulgación, vaya a ser un buen profesor, dinámico, entretenido, que explique bien con peras y manzanas, porque yo aquí les podría hablar acerca de los riesgos de cosas extremadamente técnicas que muchas veces ni yo las entiendo. Y en la medida que ha ido avanzando todo este asunto, cada vez se ha vuelto más complejo, que a mí a veces me cuesta entender, y todavía no hay consenso dentro de mis compañeros profesionales de protección civil acerca de las definiciones y, en fin, ¿no? Entonces, debo hacer cosas con peras y manzanas. ¿Para qué? Para que la gente por lo menos dé el primer paso de entender y posteriormente decir, oye, ¿sabes qué? Fue entretenido, se hizo de una manera diferente, innovar. Yo no tengo miedo de equivocarme, yo no me las sé todas y asumo mis errores. Seguro que a lo mejor alguien muy técnico en protección civil ve esta imagen y va a decir, no, te faltaron muchísimas cosas. Claro que faltaron. Pero el día en que hagamos un curso para gente de protección civil, ahí tratémonos dentro de colegas y pongámonos más críticos en hablar. Pero para llegar a la comunidad hay que ser, la divulgación es eso, llevar algo complejo, transformarlo en algo vulgar, que todos lo puedan entender. Y esa es una de las misiones de este museo y una de las misiones que tienen la gran mayoría de los museos. Hacer divulgación del arte, hacer divulgación de la ciencia, divulgación de la historia, en fin. Los museos es una herramienta de divulgación, es un medio para divulgar, en este caso ciencia. ¿Bien? Entonces, bueno, pero para que nos podamos entender, estos tres conceptos súper básicos para ya empezar un poquito ya en cosas de cómo hacer protección civil. Riesgo, viendo esta imagen, es entender que esta persona que viene andando aquí se caiga por el riesgo y se mate. Ese es el riesgo, ¿va? De esta imagen. ¿Estamos de acuerdo? Existe otro concepto que se llama el peligro. El peligro, propiamente tal, es el riesgo. ¿Bien? Y finalmente está lo que se conoce como vulnerabilidad, que es el grado de exposición al peligro. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, en la medida, ¿cuál de estas tres cosas que estamos viendo ustedes podrían modificar para que este cuate no se caiga y se mate? ¿Qué podrían cambiar? ¿El peligro? ¿Cambiar el riesgo? ¿Cambiar la vulnerabilidad? ¿Cuál creen ustedes que podrían cambiar? Lo dijiste, dilo con confianza. La vulnerabilidad, el grado de exposición, es una de las variables. El peligro también se puede trasladar, se puede cambiar, en fin, pero en este caso de esta imagen,
Bien, es difícil agarrar el risco y a menos que yo ponga una lona gigante eterna y claro, este cuate no se caería, ¿no? ¿Qué medidas de prevención podríamos tomar aquí? Colocar una señal que no pase, colocar una señal, prohibir que alguien se meta a hacer eso. Obviamente, este tipo de actividades se llaman actividades de alto riesgo. ¿Por qué? Porque la exposición frente a un peligro es mayor, porque el cuate no va andando 5 kilómetros hacia adentro, va andando en el risco. Se expone a un peligro, se cae y se mata. ¿Cuál variable? Entonces, estamos de acuerdo que una de las variables no más fáciles, porque en realidad es una de las más difíciles, que podríamos llegar a cambiar es la vulnerabilidad. O sea, el nivel de exposición que tiene esta persona frente al peligro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo haríamos? Porque esta situación que estamos viendo, a diferencia de muchos otros riesgos, que yo los puedo transferir, pero el riesgo de terremoto yo no lo puedo eliminar. No puedo llegar y decir, listo, nunca más van a haber terremotos. Esta situación podría llegar a eliminarla por completo. ¿Qué podría ser? Colocar barreras físicas que impidan que estas personas accedan. Por ejemplo, ¿no? Colocar sanciones si es que alguien llega a meterse por ahí, sanciones que sean muy caras, cosas que se les quiten las ganas de andar en bicicleta en los riscos. Tengo por hacer cosas. Entonces, entendiendo un poquito estos tres conceptos, lo podemos aplicar a una colección. El riesgo es perder la colección, el peligro pueden ser varios, y el grado de exposición de la colección a diferentes medios pueden ser variables a considerar. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Seguimos entonces. Posteriormente, les dije que una de las principales ideas, por lo menos en lo personal, sensibilizar. Sensibilizar es hacer que una persona se dé cuenta de la importancia o el valor de una cosa. Con este tipo de charlas. Yo generalmente manejo dos tipos de charlas. Esta tiene básicamente un poquito de las dos, pero mucho más orientada a la sensibilización. Hay charlas donde realmente no me interesa que la gente va y dice, no, me van a enseñar a hacer protección civil y de aquí yo voy a salir siendo un súper experto en protección civil. Perdón, no. Hay charlas de sensibilización, donde por medio de la reflexión, la capacitación y otros factores, generar conciencia de que usted, como decíamos, la protección civil parte en casa, de que yo esté completamente claro con que es importante hacer seguridad en los museos y proteger nuestro patrimonio. Si todos pensamos igual, adelante. Pero en la plática, en una de las diapositivas anteriores, me dijeron que la seguridad dependía de todos, por lo tanto, todos estamos sensibles frente al tema, ¿no? Por algo vinieron. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Teóricamente. Bueno, ahora es importante, eso hay que aprovecharlo, pero lo importante es dar el siguiente paso, que es concretar cosas. Pero para concretar cosas, obviamente, no todo depende de nosotros, porque me dicen, bueno, yo tengo muchas ganas de hacer protección civil, pero resulta que no tengo dinero, yo no soy quien toma las decisiones, en fin. Pero el hecho de que todos tengamos conciencia de una situación, les prometo que nos va a ir mejor. En Chile, hace muchos años, hicimos como bomberos una encuesta, porque yo me dediqué mucho tiempo a hacer accidente vehicular, rescate vehicular. Hicimos una encuesta dentro de usuarios de vehículos en nuestro sector y les preguntamos algo tan sencillo como ¿por qué usa el cinturón de seguridad? ¿Alguien tiene vehículo aquí? ¿Sí? ¿Por qué usa el cinturón de seguridad? Para prevenir un accidente. Me dijo para prevenir un accidente. Bien. ¿Por qué usamos el cinturón de seguridad? ¿Saben cuál fue en ese momento la respuesta que la gran mayoría de la gente nos dio? Que fue la mitad más uno, que nos dejó sorprendidos, para evitar que me multen. Y mucha gente, no, esto me estorba, para evitar que me multen. Si yo estoy sensible al tema, el cinturón de seguridad me lo voy a evitar, me lo voy a colocar quizás no para evitar un accidente, para evitar lesiones en caso de que yo tenga un accidente. Porque a lo mejor el cinturón no va a evitar que el auto se me derrape, en fin, ¿no? Pero los efectos de ese problema se pueden minimizar bastante con un cinturón de seguridad, dentro de otras cosas, porque andar a 200 kilómetros por hora con un cinturón de seguridad no me ayuda mucho. ¿Bien? Se fijan que hay una serie de variables más, pero si yo solito voy de forma mecánica, ahora todos nos subimos a un auto y
pero nos subimos un taxi y no nos ponemos el cinturón de seguridad. No, porque los taxis son inmunes a los accidentes, ¿no? A los chicos siempre les digo un caso también de tonos de sensibilidad. Todos los días, a los becarios, a lo mejor ustedes andamos en los peceros, ¿no? A lo mejor ya nosotros no andamos tanto en pecero, ¿no? Y nos subimos al pecero, de partida en condiciones deplorables, el vehículo, ya entiendo y tengo una percepción de riesgo y me subo al pecero y me voy. Y voy andando en el pecero y el pecero va acelerando, el cuate va fumando, va con la cumbia y jugando como locos, en fin. ¿Qué es lo que hacemos frente a esa percepción de riesgo? Deberíamos tomar una acción. Es lógico, ¿no? Nadie se quiere morir. Yo no, por lo menos. ¿Y qué hacemos? En vez de tomar una acción de conciencia, de sensibilización al problema, como pararme, no pelear con el chofer porque seguro que perdemos, tocar el timbre, bajarse, así que bajarme y volver a pagar 5 pesos. Sería lo ideal. Quizás cuando se bajen se la pueden terminar ahí recordando a la mamá, ¿no? Pero bueno, pero ya de lejos. No lo hacemos. ¿Qué hacemos? Nos aferramos más al asiento y entendemos que vamos bajo una condición de riesgo y vamos ahí con el asiento. Y no, y ojalá que no pase nada, ojalá que no suceda un accidente. No, y este cuate va como loco. Más de alguno que saca la voz le podrá decir 2 o 3 cosas, pero al cuate le vale. Si no le gusta, bájese, ¿no? Aquí están los 5 pesos. Ah, qué bueno, devuélvame los 5 pesos. La acción, si estamos realmente sensibles, fuimos conscientes de un riesgo, bien, sabíamos perfectamente lo que podía pasar y no tomamos muchas acciones. Siendo sensibles a un tema, nos va a permitir poder tomar acciones, porque eso es lo ideal, ¿no? Posteriormente, hacer análisis de riesgos. Bien, súper importante. Y aquí no les voy a enseñar a hacer un análisis de riesgos, lo veremos en el curso, pero hay varias formas de hacer análisis de riesgos. Decir, ¿a qué estoy expuesto? Responder esto, ¿cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los riesgos a los cuales estoy expuesto como individuo, como museo, como colección? Y además quiero hacer un paréntesis, sumamente importante. Si ya estamos claros que la protección civil la hacemos todos, ¿alguien de ustedes tiene un plan de protección civil familiar? ¿Saben que existe? Lo mismo que te exige la ley, pero para tu casa. Algo muy sencillo para hacer. ¿Alguien ha hecho un simulacro en su casa? ¡Jamás! Y me lo exigen aquí. Oye, Carlos, tenemos que hacer simulacros. Oye, 3, 4, 5 veces al año. Y aquí me vuelvo exigente con la seguridad. ¿Y en mi casa? No. Si no somos sensibles y no entendemos bien de cuidar lo principal, que es nuestro patrimonio, nuestro entorno, va a ser mucho más difícil. Por eso nosotros desarrollamos un curso que se llama Prevención de Riesgos en el Hogar, donde les mostramos la cantidad, y medio catastrofista el asunto, pero el asunto es demostrarte la cantidad de problemas que puedes tener en tu casa. Yo estoy plenamente convencido que si usted se hace consciente y elimina riesgos en su casa, va a ser mucho más fácil que aquí me haga caso y cambie el hábito de trabajo. O sea, ya no basta con la parte laboral, sino que hay que irse hasta lo que más nos importa. O sea, a lo mejor perdemos el museo, mala onda, ¿no? Pero ya, perdimos el museo, fuera de eso. Pero que me toque en mi casa, no. Entonces, desde ahí parte la sensibilización en torno a la protección civil. Desde su casa hasta lo que nos ha traído hoy aquí, que son los museos y las colecciones. Aunque sean objetos, bueno, dependiendo, ¿no? Porque pueden ser patrimonio cultural, en fin, tangible o intangible, pero aquí hemos estado por eso. Responder a esto con diferentes formas. ¿A qué estoy expuesto? ¿Qué sucesos podrían presentar y cómo? Mi museo, ¿qué riesgos tengo en mi entorno? ¿Se inunda? ¿Huracanes? ¿Incendios? Una serie de variables, ¿no? Analizarlos. ¿Cuál es la probabilidad de que se presenten y cuáles serían las consecuencias? Ya entendiendo un poco esto, que tampoco se requiere ser experto para hacer esto. ¿Alguien sabe de los museos cuál es el mayor riesgo que tienen en su museo? Civil más cercana a la gente y necesitamos una gente más cercana a la protección civil. Eso es todo. Si no van, usted búsquelo porque usted está sensible de que es importante. Y eso para mí, en serio, que hoy se vayan con esa idea de exigir. Si a mí usted no me exige, yo no voy a ir. No, cada cierto tiempo a lo mejor les vendrán a hacer cursitos, pero si no lo exijo como parte integral de mis funciones en un museo, se va a hacer poco, excepto que sea solo para cumplir la ley o porque viene la autoridad, y en fin.
o porque me van a cerrar el museo si no te cumplo con las normas mínimas de protección civil, ¿no? Entonces, bueno, para poder hacer esto es muy adecuado. Ustedes son los dueños de casa, ustedes saben sus museos, cuáles son los riesgos que están expuestos, en fin, qué grado de vulnerabilidad tienen frente a esto. Insisto, no son cosas que aparentemente se ven como muy técnicas, pero no son difíciles de hacer. Contestar estas preguntas en cada lugar de su trabajo no debería ser algo muy difícil. Y si esto bien se complementa con el apoyo de gente que se dedica a hacer protección civil, con asuntos un poquito más técnicos, nos va a ir mejor, ténganlo por seguro. Bien. Bien, ahora hablemos un poquitito acerca de los acervos. Ya nos vimos un poquito de los edificios. Vuelvo a reiterar que todo esto que estoy hablando, la vida de las personas está por encima de cualquier cosa, es innegable eso, bien, incluso lamentablemente para los que hacemos museos, está por encima de las colecciones, bien, porque una colección parada ahí sin gente que la vea no sirve de nada tampoco, bien, sin nadie que lo valore, nadie que lo cuide. La vida está siempre por encima de cualquier cosa y todo está orientado primero a la salvaguarda de la vida y posteriormente de los bienes, está claro, bien. Pero tenemos diferentes tipos de riesgos que afectan a los museos, los acervos museológicos. Algunos que pueden ser repentinos y catastróficos, como los terremotos, tsunamis, y en fin. Y otros que pueden ser procesos graduales, que pese a que muchas veces dicen, oye, pero la protección civil no se preocupa mucho de los terremotos, de las cosas catastróficas, ¿no? Pero la humedad, el exceso de iluminación en una exposición, bien, la carencia de ventilación en una exposición, una serie de variables, falta de mantenimiento, falta de cuidado y una serie de otras cosas más, contaminación ambiental, temperatura, humedad, ventilación, iluminación, las vibraciones, los golpes accidentales, inundaciones, terremotos, incendios y los que quieran pueden terminar afectando un terremoto. Grandes desastres, como en este caso el Museo de Historia Natural en Chile, después del terremoto del 2010. Errores como pasaron a llevar esta pieza, se cayó, se rompió. Tenemos inundaciones, ¿bien? Ni qué decir de museos. Este es el Museo de Historia Natural de India, que estamos hablando de museos recientes que se han ido quemando. Humedad, un problema que lamentablemente tenemos muchos museos. El mal uso, el acceso excesivo del visitante con la obra, no contar con medidas de mitigación, controles, una serie de otras cosas que hagan que la gente no se acerque. Porque de repente a veces la protección civil me la cuestionan un poco en torno a la parte de colecciones específicamente, que me dicen, oye, Carlos, es que tú tendrías a la gente como 5 metros atrás, ¿no? Con eso más seguro que nadie lo toque, que nadie, en fin, buena onda, ¿no? Sí, pero ¿y dónde queda esta cercanía del museo? ¿Dónde queda la experiencia, una visita al museo? Aquí nosotros siempre hemos predicado una serie de variables, que la visita a un museo debe ser con calidad y con calidez. Con calidad en torno a una serie de factores y con calidez, que te atiendan bien, que tu experiencia de visitar una exposición y visitar un museo sea agradable, porque las estadísticas y los estudios que se han hecho aquí en la DGDC indican de que de 10 personas, si una persona viene al museo y no le gusta, se lo va a decir a 10 personas. No vayas a un universo, está feo, los baños están cochinos. Ni siquiera mucha gente se preocupa del valor de las exposiciones. No, sabes que el estacionamiento está chafa, cobran muy caro, no hay restaurante, una serie de variables que muchas veces no tienen que ver con la colección, ¿no? Pero que sí lo afectan en la calidad de la visita. Y si a alguien le fue bien, se lo va a decir a 3 o 4, no más. La DGDC y Universum no invierten mucho dinero en publicidad ni en televisión, no es tanto como creeríamos, porque nos hemos dado cuenta y los estudios nos indican de que la mejor publicidad Universum es el boca a boca. Que la gente viva la experiencia y diga, vete, la recomendación. Entonces, la protección civil como gestión integral también debe velar mucho por la parte de la humedad, cuidar la colección para que, si tanto cuesta que la población entre a un museo, que tenga una mala experiencia no regresa más. Es nuestra responsabilidad también que la gente entre, viva una buena experiencia y que esto lo haga de forma segura. Y ahí entro yo. Que entre y se vaya bien. Esa es la gente. Y que nuestras colecciones reciban a la gente, se compartan, se divulguen con la sociedad
y que sigan perdurando. Porque no saco nada con tener una colección. Sí, vinieron 5.000 personas, pero ya tanto que la tocaron, tanto que la miraron, me la expropiaron. En fin, ¿no? Tenemos varios factores, ni decir de esto, ¿no? Que ya por ideologías religiosas y una serie de otras cosas más se provoca la destrucción del patrimonio cultural. Esto es un problema, un problemazo que por fortuna no tenemos aquí, pero esto, en estos momentos, desde la actualidad, el terrorismo asociado con patrimonio cultural, porque, insisto, sobre todo la parte religiosa, está siendo en la actualidad, junto con el fuego, con los incendios, los principales destructores de patrimonio cultural en el mundo. Bien, seguimos, porque si no, no. Vamos a hablar un poquito de este nuevo concepto. Ya hablamos un poquito de protección civil, ya entendimos qué era la protección civil, que la protección civil la hacemos todos, dejar de mirar un poco la idea de que la protección civil es la institución gubernamental que me debe enseñar a comportarme frente a un riesgo, bla, 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 bla. Lo hacemos todo. El nuevo concepto, que ya tiene bastantes años, se habla de la gestión integral del riesgo. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? Podrán creer que en la actualidad la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México ya no se llama Secretaría de Protección Civil. ¿Alguien sabe cómo se llama? Secretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil. ¿Y saben por qué? Y es una idea súper padre. Por momentos a veces un poco difícil, intentaré explicárselas un poco más a profundidad. ¿Y cuál es la idea de integrar los riesgos? Es convertir a la protección civil en parte de esta gestión. Ya no que sea lo principal. Porque nos dimos cuenta, o se dieron cuenta muchos, de que si yo controlo o intento tratar de atacar los problemas de base que nos generan los efectos frente a ciertos riesgos, nos puede ir mejor. El problema de esto, que es maravilloso, que es el conjunto de decisiones administrativas, en fin, ahí pueden leer un poquito, va en consonancia con pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial sostenible. La protección civil antes no se metía en asuntos ambientales mucho. Nos dedicamos a la gente, a la gente, a la gente, a la gente. En la actualidad ya no es así. O sea, todo tiene que ser con una pauta general, global. ¿Bien? Distintos niveles de coordinación, de intervención, en fin. Insisto, hablar de gestión de riesgo es bastante más complejo, pero quiero tomar este ejemplo para que me entiendan un poquito cómo es la nueva visión de la protección civil. Se ve súper complicado, pero no quiero que lo lean completo. Bien, esto es un árbol del problema en caso de riesgo sísmico de la ciudad. O sea, hubo un terremoto, cuáles fueron los daños y las pérdidas en la Ciudad de México y lo que afecta a un terremoto en esta ciudad. ¿Estamos? Listo. Y tenemos miles de opciones. Evacuaciones fallidas, pérdidas humanas, deuda pública. O sea, ya nos metimos con economía. ¿Sí o no? Claro. El costo económico para un país de un gran desastre es altísimo. Bien. Freno al desarrollo político, pérdida de la continuidad del gobierno. Un gran desastre puede tirar a la basura un gobierno. Porque si tu actuar no es adecuado, no cuentas con los recursos y una serie de cosas, en las elecciones te van a poner un tache. Bueno, no deberían colocarte un tache, porque creo que un tache, pues, bueno, una cruz o rayar, en fin, ¿no? Bien. Costos de reconstrucción altísimos, los daños estructurales. Por otro lado, nos damos con los daños a los servicios públicos, fallas de instalaciones estratégicas. En la actualidad, la gestión de riesgo es una prioridad de la seguridad nacional. Por todo esto que implica. Pérdida de continuidad económica, freno al desarrollo económico. Hasta el momento estamos de acuerdo a todo lo que hemos visto, ¿no? Vámonos para abajo. Los peligros, fuentes sísmicas cercanas, está claro, problema de la extracción de agua, que es uno de los problemas que en esta ciudad afecta. Sacamos agua, dejamos huecos abajo y al momento de tener un gran sismo, pues obviamente esto tiende a colapsar. No se necesita un el tipo de suelo, miren, el grado de exposición de la gente, crecimiento de las ciudades. A mayor crecimiento de la población, bien, mayor gente expuesta. La migración, mientras más gente llegue, adelante, ¿no? O tengo una ciudad destruida y la gente se va, como pasó en estos momentos en Oaxaca, en Juchitán.
Se perdieron las fuentes de trabajo, no solamente se cayó la casa, se perdieron las fuentes de trabajo. O sea, se cayó mi casa y además que se cayó la tlapalería donde yo trabajaba. Me quedé sin chamba. Porque ¿qué le voy a exigir al dueño de la tlapalería? ¿Que me siga pagando? No, amigo, sabe que no tengo nada más que hacer, no, me quedé sin trabajo. ¿Bien? Y seguimos, ¿no? Incumplimiento de reglamentos de construcción, la falta de corrupción, ignorancia, la autoconstrucción. Es un problema súper serio en esta ciudad. En vez de querer hacer las cosas bien y pagarle a alguien que sepa de construir, ¿qué le pedimos? Al maestro Juanito que nos construya nuestra casa. Y la gran mayoría de los sectores vulnerables son autoconstruidos, donde va un ladrillo sobre el otro, que le podrá quedar bonito, pero desde ahí a que sea seguro es otro cuento. Tuve la oportunidad del terremoto de ir a Xochimilco y ir a hacer una serie de lugares y yo decía, ¿cómo es posible que pueda vivir la gente en paredes de ladrillo sin ninguna estructura de soporte? Claro, todo eso se vino al piso. ¿Bien? Y bueno, falta de preparación, la mala capacitación, sistemas deficientes de alertamiento. ¿Se dan cuenta que con un solo riesgo que estamos hablando, la cantidad de ramas y de afectaciones que tiene? Bueno, entonces la gestión integral de riesgo frente a esta imagen dijo, oye, es que ¿sabes qué? Es que aquí este cuento va más allá de la protección civil. De hecho, por aquí solamente tenemos la parte de protección civil, vulnerabilidad, la falta de preparación, que la gente incumple los reglamentos, los sistemas de alerta. Pero la protección civil tiene algo que ver con la extracción de agua, poco. Y es un factor determinante. Entonces, para que nos vaya bien en un futuro, bien, la intención es generar un asunto integral, gestionar de forma integral esto. Otro punto importante para que me puedan, no sé si lo veo más adelante, aquí está, bien. La gestión integral del riesgo, para poder sacarla adelante, en relación a la diapositiva anterior, se dieron cuenta de que aquí esto es multiprofesional, multifacético, acá tiene que intervenir muchísima gente, mucho más allá de la protección civil. ¿Quedó claro? ¿Sí? Y eso es que estamos hablando de un solo riesgo. La protección civil, pues la parte de corrupción como que no actúa mucho. Entonces, ¿quién tendrá que actuar en ese aspecto? Si yo comienzo a integrar a otros actores dentro del escenario de la seguridad nacional en torno a la protección civil, en teoría nos debería ir mejor. Mejorar los niveles de educación. La falta de educación es uno de los principales factores de vulnerabilidad en la población. La falta de información. Dentro de un terremoto grande, un gran riesgo, ¿cuál creen ustedes que es la población más vulnerable del país? Me puso la manito así, tiene razón. La gente más pobre. ¿Por qué? Porque tiene menos acceso a la educación. ¿Qué más? Apóyenme. ¿Por qué creen ustedes que los sectores vulnerables son los económicamente menos favorecidos? ¿Por qué? Menos acceso a la educación, menos recursos para construir. ¿Qué más? ¿Qué más? Menos información. ¿Qué más? Correcto. ¿Por qué me voy a construir al lado de la ladera? Porque aquí es donde puedo. Porque si le pregunto a esa persona, a lo mejor viviría en Lomas, ¿no? Pues a lo mejor no. Pero bueno, viviría en una casa bien. ¿Por qué tengo esta casa tan mal? Porque mi nivel de pobreza, mi nivel de carencia económica hace que yo me tenga que exponer más. La inseguridad es otro factor clave dentro de la gestión integral de riesgo. Para el terremoto, sobre todo en Oaxaca, si yo en estos momentos, el caso que les mostré de la ladera, ¿no? ¿Bien? ¿Sí se acuerdan? Bien. Tengo la casa. Lo que debería hacer la protección civil es decirle a las personas, sabe que usted está en riesgo, deje su casa, porque esto se le va a caer y se va a matar. Bueno, mi nivel de educación hace que yo no comprenda mucho y la inseguridad y la pobreza hace que yo piense como jefe de familia de esa casa en riesgo, diga, no, ¿cómo cree usted que yo voy a dejar mi casa? ¿Qué cree que me va a pasar? Me la van a robar, me van a saquear todo. ¿Y dónde me va a llevar? Si este es mi casa, este es el único patrimonio que yo tengo. ¿Qué quiere, que lo deje así? Y la gente es capaz de morirse, literalmente, protegiendo lo poco que tiene. ¿Me van entendiendo un poco este nuevo concepto de gestión integral? Donde la nueva ley de gestión integral del riesgo, dentro de otras, está tomando, incorporando cosas que antes la protección civil no se preocupaba mucho. La inseguridad y este tipo de cosas, la pobreza.
el acceso a la educación. Es increíble que todavía en México, bueno, ya saben que yo soy chileno, pero ya llevo 19 años en México, entonces yo ya hablo como mexicano, tengo mi hija felizmente mexicana, me siento un mexicano más. Hablo un poquito raro porque todavía tengo mi acento, pero si me hablan, les juro que les albureo, o sea, ya aprendí. Llevo 19 años, así que ya me sé el himno y le voy a México. Total, entonces hablo como un mexicano más. Es increíble que todavía, por ejemplo, a nivel educativo, la protección civil todavía esté alejada de los colegios. Debería ser parte fundamental de la primaria, secundaria, no enseñarte el simulacro, aprender protección civil, una serie de otros conceptos. Desde mi punto de vista, otra cosa, por ejemplo, saber primeros auxilios. Mire, les voy a hacer una pequeña dinámica, ¿bien? De los que están aquí, si en algún momento tuvieran un gran accidente, ustedes, levánteme la mano, y aquí también quienes se me están mirando de forma remota, levántenme la mano a quien no le gustaría recibir ayuda en caso que tengan un accidente. Están en su derecho de exigir, no, yo no quiero que me ayuden, tuve un accidente, me infarté, me caí en la calle, lo que sea, yo no quiero que me ayuden. Están en su derecho. Levánteme la mano aquí y allá, quien no le gustaría recibir ayuda. Nadie, ¿no? Qué bueno, nadie. Perfecto. Ahora hagamos la pregunta al revés. Levánteme la mano quien sí le gustaría recibir ayuda en caso que la necesite con un accidente. Todos, allá, mira, nadie levantó la mano, ahí levantó la mano, bien. Perfecto. Todos me levantaron la mano. Entonces aquí viene la moraleja, la sensibilización de esto. ¿Bien? Si yo estoy dispuesto a aceptar ayuda, ¿por qué no estoy dispuesto a darla? Ahí queda como tarea. Hay casos súper importantes. Yo no me permitiría, por ejemplo, para mí sería catastrófico, bien, perder un ser querido y no saber qué hacer. Y después entender que podría haber hecho algo. Podría o no, pero en una de esas podría haber hecho algo. Y no lo hice. A lo mejor si yo me infarto y me muero aquí, dirán, no, este cuate pelón que habla raro, lo conocí en el museo, habla raro, habló puras tonteras, pero ya, hoy que fue una experiencia dramática ir al curso del CIM. Se murió el instructor o el profesor o quien habló, ¿no? Porque no me conocen. Pero insisto, ¿piensan igual si fuera su padre, su madre, su hermano, su esposa, su hijo? Yo en lo personal no me perdonaría no saber ayudar. Entonces, ¿por qué la población no se acerca a aprender primeros auxilios? Es básico. Si usted quiere recibir ayuda, bueno, tenemos que estar dispuestos a ofrecerla, ¿no? ¿Bien? Perfecto. Entonces, en resumen, a grosso modo, con este caso, con este ejemplo, podemos entender un poquito cómo está viendo la gestión integral de riesgo. O sea, debo atacar la pobreza, debo trabajar también de la mano con los procesos educativos, con los procesos de construcción y todo este tipo de cosas, bien con las migraciones, los crecimientos de la ciudad. Todo este tipo de factores que en algún momento, si yo logro controlar o reducir o eliminar alguno de esta cantidad de aristas que tiene esto, nos va a ir mejor al momento de enfrentar un terremoto. Porque yo les puedo asegurar, y les aseguro mi sueldo del día de hoy, de que en esta ciudad va a haber un terremoto. Claro, ¿cuándo? No me pregunten, pero de que va a haber un terremoto grande va a haber. Bien. Entonces, un desastre, los riesgos ya tendrán que mirarse, trabajar desde el punto de vista de la parte técnica y científica, fundamental. Es poco los científicos en este país que se dediquen a estudiar riesgos. Son pocos. Y los pocos que hay, que se dedican específicamente a estudiar riesgos, se sumergen a veces en un mundo tan técnico que por eso la divulgación, los divulgadores cumplen una función muy grande. Tú dime todo lo que nadie más va a entender y yo te lo traduzco a algo más sencillo. Porque el conocimiento técnico, si no se divulga, si no se transforma en un lenguaje adecuado, la gente no va a entender. Y por mucha información que tenga ahorita, grandes instituciones como Senapred y en fin, qué sé yo, gente que trabaja de forma muy adecuada en torno a la protección civil y a la prevención de riesgos y a la gestión integral de riesgo, si esto no llega a la población, no sirve de nada. Entonces, técnico científico, económico, fomentar recursos, social, político, legal, ambiental, cultural y administrativo. La intención de la gestión integral de riesgo es asociarse
con los demás, que ellos se asocien con la protección civil y la protección civil se asocie con todo esto para lograr un solo objetivo: reducir riesgos. Si se pueden eliminar, genial, pero hay riesgos que no se pueden eliminar. Transferir los riesgos o que el impacto sea el menor. Sabemos que va a temblar, sabemos que vamos a tener un gran terremoto en esta ciudad, cuándo no lo sé, pero todo el esfuerzo que estamos poniendo es para que el efecto sea el menor en comparación a otros eventos y en general, ¿no? Menor desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de vidas humanas, de infraestructura y una serie de cosas, ¿no? Bien. Esto obviamente es un tema muchísimo más complejo, la gestión integral de riesgo, pero bueno, espero que con esto más o menos haya quedado la idea clara, y la próxima vez que escuchen el tema de gestión integral de riesgo, piensen que ya va mucho más allá de la protección civil. La protección civil ahora pasa a formar parte de es una, no necesariamente quizás sea la más importante, pero ya va a ser una de las cosas de la gestión integral de riesgo. ¿Bien? Y esto también hace de que la protección civil, lamentablemente, sigue siendo todavía muy reactiva. O sea, dedicamos muchos recursos para el momento en que pase y pocos recursos para el momento en que estamos en calma, en que podemos aprender, prepararnos para evitar que los impactos nos generen mayor problema, ¿no? Bueno, aquí a grosso modo, porque lo voy a hacer muy rápido, bien, porque ya me está pillando un poquito la hora, bien, esto es de Senapred y es algo muy sencillo, pensando incluso en niños, bien. Muy sencillo. Aquí no quiero que lean porque en la diapositiva veremos algunas cosas, pero aquí hay una moraleja muy grande. Siempre a nosotros, o a la gran mayoría de la gente, se le enseñó que frente a un desastre, frente a un riesgo, existe el antes, el durante y el después. ¿Estamos claros? Antes del terremoto, durante el terremoto, y siempre las recomendaciones que hacer antes, que hacer durante y que hacer después. Bien, estas tres etapas. Bueno, el antes solo decía prevención, prevenir. Bien, después actuar y finalmente recuperarnos, ¿no? Bueno, por fortuna, la gestión integral de riesgo, lo azul es el antes. Y si se dan cuenta, se han sumado muchísimas cosas para poder hacer una gestión, identificar riesgos, hacer previsión, que no es lo mismo que hacer prevención, luego hacer prevención, luego hacer mitigación, luego preparación y después podemos tener la parte de auxilio y finalmente viene la recuperación y la reconstrucción. Pero si se dan cuenta, el antes está adquiriendo una mayor relevancia, porque está completamente claro que si yo me preparo, si yo prevengo, si yo me educo en época de calma, estaré mucho más preparado para que al momento en que se presente el problema, y estoy hablando de forma global, ya sea a nivel de ciudad, a nivel individual, a nivel de colección, porque esto realmente es un vocabulario en común, simplemente esté dispuesto a aplicar lo que tanto esfuerzo me ha llevado a prevenir. A mayor antes nos va a ir mejor, muchísimo mejor. Y entonces, bueno, se crearon, insisto, varias ideas, identificar, insisto, la previsión, que es tomar conciencia. Imagínense, por fin, en el antes aparece la sensibilización, lo que yo ya les he venido contando, el factor humano, de que usted entienda la importancia de esto. Miren, dice, tomar conciencia. Si no tenemos conciencia frente a los riesgos, es difícil. Yo me puedo volver algo mecánico, pero no siempre funciona bien. Yo creo que la población haga y diga, no, la ley habla de la cultura de protección civil. Ahorita vamos a analizar qué entendemos por cultura, ¿no? Bien. Y en fin, una serie de etapas. Entonces, ha crecido esto y se ha vuelto, se ha ramificado y ha tomado cosas que antes la protección civil no tenía muy en cuenta, y creo que es una idea muy adecuada. En la actualidad hay algunos críticos que dicen que le estamos dando, sí, estoy de acuerdo, pero le estamos dando mucho énfasis al antes, pero puede temblar hoy. Y la población todavía no está preparada. Y estoy en cierta parte de acuerdo. O sea, la parte reactiva no la podemos olvidar. Y los nuevos conceptos le están dando como mucho énfasis al antes. Y resulta que sí, esto es un proceso todo esto es un proceso que puede demorar mucho tiempo.
o crear una cultura en la población es algo de la noche a la mañana. Definitivamente no, es un proceso súper largo. ¿Bien? Súper largo. Entonces, no debemos olvidar el antes y el durante y el después. Sí darle mucho énfasis, pero sí, en la actualidad muchos críticos de este sistema dicen, sí, pero insisto, a lo mejor se ha dejado de apoyar grupos de respuesta, México todavía no tiene la cantidad de nivel de rescatista y este tipo de cosas, grupos de respuesta, ¿bien? Para poder... Yo en lo personal, por ejemplo, soy un poquito crítico, y aquí no sé si hay amigos de Protección Civil que me estén mirando, a veces soy un poquito crítico de ver unidades de rescate de Protección Civil, no me gusta asociar, para eso existen... Otras dependen de los bomberos con los incendios y rescate, la Cruz Roja, los paramédicos, en fin. La protección, nuestra misión como gente de protección civil, bien, es de aquí para arriba. El fuerte de nosotros es el antes. Es el antes. Entonces, invertir muchos recursos para el durante no es algo que yo esté de acuerdo, pero también entiendo la realidad que en muchas localidades la única ambulancia que hay es la de protección civil y en fin, ¿no? Ya vámonos directamente a las colecciones. Ya nos pegamos un brinco. Esto, más o menos, es un guión, o sea, una idea esquemática de cómo hacer una colección, cómo hacer una exposición, ¿no? Dicho por algunos. Primero, seleccionamos un tema, bien, posteriormente tenemos un guión temático, posteriormente los recursos, después un guión museográfico, bien, después destinar el espacio físico, los equipos, los contenidos, finalmente la fabricación de los equipos, el desarrollo, el montaje, la exposición y la operación. Ahí me faltó. Para que las sedes remotas vean lo que está señalando. Perfecto, gracias. Bien, perdón, de nuevo, seleccionamos el tema, tenemos un guión temático, la parte de dinero, un guión museográfico, espacio físico, equipos, fabricación, el montaje y operación de una exposición en un museo con su colección. ¿Dónde creen que debería integrarse la seguridad? Desde el principio, selección del tema. ¿Creen ustedes que yo como persona de protección civil podría tener alguna injerencia en torno al tema? ¿Me afectará que hoy inauguremos una exposición de océanos? No, es de mucho riesgo el nombre. No, les voy a ayudar. No, ni tampoco con el guión temático mucho que ver. Es una parte muy técnica, los museólogos, en fin, ¿no? Pero en el proceso de creación de una exposición, la parte de recursos. Una exposición debe contar con equipos, debe contar con recursos destinados a la seguridad de su propia colección. El guión museográfico, oye, siempre peleo y por eso tomé algunas pláticas de museografía, en fin, y me llevo re bien con los museógrafos, pero el museógrafo con el de protección civil siempre se anda peleando, porque la idea del museógrafo es que su exposición se vea bonita y que cumpla el objetivo y que se vea bonito y que el guión, súper bonito. Y de repente viene Carlos y te coloca un letrero rojo, un equipo rojo, unas señales de color verde, te dice esto no puede ir aquí. Entonces, durante el principio de mi trabajo aquí en el museo, yo lo reconozco, me volví un cierto tanto fiscalizador de exposiciones. Hacía la exposición, como no nos tomaban mucho en cuenta, por fortuna la idea ha cambiado, estamos hablando de 12, 13 años, no se tomaba mucho en cuenta la parte de protección civil. Carlos, aquí está la exposición, revísala y coloca lo que tengas que colocar, ¿no? Ya. Entonces me volví fiscalizador. Y a mí odio la parte de fiscalización que tiene la protección civil. ¿Es necesaria? Sí. Porque si usted no entiende, lo debo obligar. Porque a mí me interesa que el asunto se proteja. Bien, pero no soy muy amigo de convertir a la protección civil en un ente fiscalizador. Según la norma oficial, usted debe tener los pasillos con cierto cosas técnicas y esta exposición no se abre porque no cumple con la norma de protección civil. Entonces la gente que hace exposiciones me odiaba porque sabían que iba a llegar la parte de protección civil y que me iba a cambiar y bla, 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 bla. Entonces, en la medida de que hemos ido integrando la protección civil dentro de los procesos previos, nos cuesta más barato, yo me quedo contento, el museógrafo se queda contento y las exposiciones quedan bonitas y seguras. ¿Por qué? Porque si a mí me parten desde los recursos, oye Carlos, en plano, porque antes era el asunto físico, la exposición ya está montada, oye, tienes que cambiar esto, te va a costar dinero, quitar un equipo, moverlo, o esto es inseguro, ¿no? Desconéctame les va a costar dinero adaptar la exposición a las normas de seguridad. En cambio, si lo empezamos a hacer en papel desde un inicio, yo empiezo a visualizar una exposición desde un inicio, nos va muchísimo mejor y nos ha ido mejor.
Oye, recuerda que necesitas recursos. Carlos, ¿qué equipo necesitas? Bueno, lo más probable es que requiera extintores, que requiera señales, que requiera detectores de humo, que requiera sistemas de alarma, lo que se necesite, ¿no? En pedir no hay engaño, de ahí que te lo compren es distinto, ¿no? Posteriormente, el guión museográfico. Oye, súper bonito, pero ¿sabes qué? Mala iluminación, mala ventilación, y esto termina afectando en la calidad de la visita y este tipo de cosas. Entonces, al final, la parte de protección civil y seguridad, en el espacio físico, el equipo, los contenidos, los equipos no deben causar daño al visitante, no deben ser generadores de riesgo, ni deben causar daño al visitante, bien, es una premisa, bien. La parte de los contenidos quizás tampoco nos metemos mucho, bien, pero si estamos involucrados dentro del proceso iniciales de una exposición, hasta el fin, ni qué decir en esto, ¿no? La fabricación y cosas que tienen que ver con la parte de la protección civil asociada con actividades laborales, seguridad y higiene, todo este tipo de cosas, ¿no? De que usen casco, de que usen las medidas de protección personal quienes están trabajando y una serie de factores, ¿no? Obviamente en el montaje, en la exposición y en la operación. Esta sala no solamente debe quedar bonita el día en que la inaugures, debe perdurar. Y debe perdurar su contenido. Entonces, si yo me involucro en la parte de colecciones y tomamos medidas para proteger el patrimonio, a todos nos va a ir bien. La gente de museo se queda contenta y yo también de que es una sala no segura. Jamás me van a escuchar decir que un lugar es seguro, porque insisto, me pagan para pensar mal. De hecho, aquí en Universum, obviamente todos nos conocen, soy paramédico y todos nos conocen como los paranoicos, ¿no? Porque yo siempre, no, y esto puede generar problemas. Me pagan por pensar mal, ¿no? ¿Bien? Bien. Bueno, y aquí ahorita vamos a avanzar rápidamente ya en cositas específicas de patrimonio, para ya creo que nos vamos a retrasar no más de 10 minutos, voy a avanzar rápido para no quitarles más tiempo, pero bueno, hay varias ideas, bien, que se pueden aportar, sobre todo para resguardar colecciones, en fin, clasificar el patrimonio. Eso está completamente claro. Clasificar en prioridades. Si tengo que realizar algún plan de emergencia frente a colección. Plan de emergencia para la colección, no para las personas. Para la colección debo tener prioridades. ¿Qué rescato? ¿De todo? ¿Voy a sacar todo el museo en una emergencia? No. Debo tener prioridades, debo tener clasificaciones, en fin, una serie de cosas, ¿no? Lo ideal es que formar en cada museo un grupo responsable de diseñar los programas, pero con convicción, no por obligación. Entendiendo, sensibilizándose en que es súper importante protegerme a mí. Sean egoístas. Yo me quedo súper conforme con que ustedes partan primero, con que ustedes son lo más importante y yo también estoy de acuerdo. Ustedes primero, después su trabajo y después el entorno y así vamos generando estas capas, ¿no? Bien. Los planes de emergencia específicos para las colecciones, porque nosotros tenemos un plan de emergencia de evacuación en un edificio. Bueno, los museos deberían tener un plan de emergencia para su acervo más valioso. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo rescato? ¿Dónde lo guardo? ¿Quién lo hace? Invitar a los bomberos. Ustedes no se van a meter en un incendio a sacar sus piezas, ténganlo por seguro. Y los bomberos tampoco se van a preocupar mucho si usted no le enseña. Si usted no los invita un día a mostrarles su colección y decirles, ¿sabes qué? Mira, esto realmente es una pieza de valor histórico súper importante. Y mira, se saca de aquí, se mueve, hay que llevarla con cuidado. Hacer partícipe también a los servicios de emergencia, que son los que los van a ayudar, con el valor de adentro. ¿Bien? Y en fin, ¿no? Identificar y contactar especialistas en conservación y gestión de riesgo. Acérquense con gente que sabe protección civil, insisto, ustedes enséñenles de museo para que ellos también, al igual que yo, a lo mejor sientan un poquito de pasión por trabajar, hacer protección civil en museos. Somos súper poquitos. Y no hemos sido por convicción. O sea, ahorita sí, pero en su momento fue porque, bueno, me salió trabajo aquí, vine a trabajar al museo, ¿no? Ah, pues qué padre, vine a trabajar en un museo súper famoso. Pero con el tiempo me fui transformando. ¿Por qué? Porque me gustó. Porque distinto fuera que este fuera mi trabajo. Sí, yo cumplo con la norma de protección civil, ya, listo, se acabó el asunto. No estaría dando este tipo de charlas. Porque no serían parte de mis funciones hablar de protección civil de museos para gente de museos. ¿Bien? En fin, ¿no? En fin, varias cositas. Esto también es parte de la gestión integral del riesgo, por ejemplo, algunas ideas que se pueden ir tomando para proteger las colecciones, ¿no? En base a mi análisis de riesgo, bien, evaluar, por ejemplo, frente a esta colección, frente a qué riesgos está expuesto, qué medidas puedo ir tomando. Y hay varias ideas que se pueden ir dando, desde evitar, por ejemplo, evitar, bloquear, detectar, responder, recuperar y una serie de cosas
que con la parte de gestión de riesgo lo vamos a ver mucho. Y la verdad que hacer esto no es caro. Muchos creen que hacer protección civil es caro. Los estudios indican de que si usted no invierte un peso en protección civil, le va a costar 10 pesos controlar el problema y le va a costar 100 pesos recuperarse. A grosso modo, ¿bien? Entonces, y además de que cuesta mucho convencer a quien invierte en protección civil, porque le voy a ser sincero, yo compro extintores y compro equipos de seguridad con la intención de corazón de nunca usarlos. Ustedes pagan el seguro de su carro todos los meses, el seguro del carro todos los meses, con la intención de ojalá nunca usarlo. Y lo pago. ¿Bien? Entonces, tomar medidas que pueden ir desde cosas técnicas, de cosas que pueden costar mucho dinero, a cosas muy sencillas como bloquear el acceso y una serie de cosas que muchas veces va en contra de las ideas de los museos, de que la gente sea participativa, de que tenga esta interacción con el museo, pero la realidad es que si no lo hacemos, arriesgamos las colecciones. O sea, tampoco podemos colocar algo muy valioso a que todos lo toquen, todos lo miren, porque la verdad es que vamos a perder. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto hacer protección civil? Vuelvo al inicio, en la parte de sensibilización, falta de tiempo, mucha carga. Son las respuestas que me han dado aquí para que la gente no se acerque mucho a la protección civil. No, ¿sabes? No tengo tiempo. Oye, ¿cuánto dura tu curso? 3 horitas. Uy, no, súper largo. No, es que no tengo tiempo. Nunca nadie tiene tiempo. Hasta que pasan las cosas, ¿no? Mucha carga de trabajo, no es la mejor época para hacer cursos, siempre hay algo más importante que hacer. Otro factor que yo me he dado cuenta es la carencia de interés. Por eso yo le doy mucho énfasis a este tipo de charlas de sensibilización, de que la gente realmente se interese un poco más en la protección civil. A todos nos va a ir bien. Es que como nunca ha pasado, pues no hago nada. Bueno, aquí tenemos un caso de que nunca había pasado y costó 48 vidas, ¿no? Y así, este es un ejemplo de los miles que podemos tomar, ¿no? Que la protección civil solo lo hace gente que sabe, ¿no? Para nada. Ustedes pueden aprender lo básico para poder hacer cosas. Y para mí, más que la parte técnica, es vuelta con esta palabra, es que estén conscientes de que es importante y que ustedes no sean un factor de riesgo. Que ustedes como individuos no sean un factor de riesgo para la colección, para el museo, en fin, ¿no? Presupuesto, ya les demostré que hacer protección civil realmente no es caro frente a lo que vamos a proteger. Porque todo es seguro hasta que pasa algo, ¿no? No habíamos hablado mucho en torno en torno a la protección civil de los museos, hasta que Brasil nos recordó, Notre Dame nos recordó, el Museo de Historia Natural en India también nos recordó, y así la lista de patrimonio cultural perdido es bastante más grande, ¿no? Y voy a cerrar con una frase que se la rescato a una persona en lo personal que admiro mucho, que fue ex coordinadora nacional de protección civil, Ana Lucía Gil Mayoral. Una mujer que en lo personal encuentro que es una muy experta en gestión de riesgo, en fin, y dice esta frase: el desastre responde al nivel de preparación y no a la intensidad del fenómeno. Podemos tener un terremoto súper fuerte, pero si la gente está bien preparada y la gestión de riesgo es adecuada, los edificios no deberían caerse, no están construidos en zonas donde no deberían, y una serie de otros factores, nos debería ir bien. ¿Va? Entonces, nuevamente, y no es que la protección civil le pase la pelota a la población, no, porque también es parte de la gente de protección civil llevar de la mano por este camino, porque nosotros somos los que sabemos, la protección civil es quien desarrolla este tipo de cosas, ¿no? Pero me encanta esta frase, ¿bien? Esto responde, el desastre se convierte basado en el nivel de preparación. Si no tenemos una preparación, un sismo pequeño se nos puede transformar en un gran desastre. ¿Va? Bueno, finalmente la ley habla mucho en torno a la cultura de protección civil, y ahorita muchos hablan en torno a la cultura de protección civil, y la ley dice: se promueve, estructure, difunde y fomente lo necesario para tener una educación cotidiana sensible a la protección civil. Eso lo dice la ley general. Estoy súper de acuerdo, me encanta. Bien, pero ¿qué entendemos por cultura? ¿Qué es tener cultura? Y como dicen ahí, la ley entiende el concepto de cultura, leyendo muchas cosas que dice la ley, y la restringe mucho a la difusión de mensajes, a incentivar el conocimiento y la capacitación. ¿Bien?
pero como que a mandar mensajes. Y creo que generar una cultura, lograr un progreso intelectual y social de la población es un proceso bastante más largo. Creo que estamos todavía lejos de generar una cultura, pero soy el primero en estar a la vanguardia de que debería ser. El objetivo final es que las comunidades tomen conciencia de sus riesgos, cambien o modifiquen sus conductas. Lo más complicado. Lo más complicado. Y para que esto suceda, la gestión integral de riesgo nos cae como anillo al dedo. Porque yo no voy a modificar mi conducta si tengo hambre. Yo no voy a modificar mi conducta si no tengo dónde vivir. Yo no voy a modificar mi conducta si tengo un grado de ignorancia y otros factores externos, sociales. Por lo tanto, si la protección civil se comienza a enfocar en, metamos protección civil en la educación, bien, favorecer procesos de mejorar la pobreza, bien, que no le corresponden al 100% a la protección civil, insisto, pero que vayan de la mano con todos estos tipos de desarrollos sociales, definitivamente nos va a ir mejor. Y en un futuro, yo la verdad, les voy a ser sincero, yo no sé si algún día, cómo podríamos medir realmente que esto se cumplió, que México tiene una cultura en protección civil. Solo el tiempo lo dirá. El efecto de los desastres a los cuales estemos expuestos lo dirá. ¿Cómo nos va en un futuro? Si nos va mejor, significa que, bueno, algo ha ido avanzando. Si ya y no pensemos en las ciudades, no seamos egoístas. En las regiones más pobres del país, que los afectan los huracanes, otro tipo de riesgos, a lo mejor que no son los terremotos. Si mejora la inseguridad, seguro que esa gente va a estar mucho más dispuesta. ¿Qué me va a interesar la protección civil si aquí tengo problemas de inseguridad súper grandes? Para mí la protección civil es un segundo plano. Finalmente, ya para terminar, voy a cerrar con un pequeño ejercicio que podría ser bastante útil siempre y cuando se haga protección civil adecuada en sus museos. Les voy a poner dos ejemplos, ¿no? El Museo A y el Museo B. Le puse National Museum para que no se sientan ahí, no me digan, hoy colocaste mi museo. Muy bien, tenemos el Museo A y el Museo B. El Museo A cuesta 100 pesos, las exposiciones son las que más le gusten, tiene servicios de cafetería, auditorios, caben cerca de 1000 personas, tiene estacionamiento propio y ya fuera de eso no tiene extra ninguno. El Museo B también cuesta igual, también cabe hasta el momento son exactamente iguales los dos. Pero resulta que además de todo lo que tiene el otro, tiene más salidas de emergencia de lo que establece la ley. El personal del museo está capacitado y entrenado en atender emergencias, cuenta con servicios médicos y de protección civil, dentro de otros. Bien, ha invertido en los mejores sistemas contra incendios, se respetan al 100% las normas de protección civil, los materiales de construcción evitan la propagación del fuego, en fin. Y en una lona afuera del museo dice esto, en una forma más bonita. ¿A qué museo entran? ¿Al A o al B? ¿Por qué entran al B? Pobre gente, se va a ir a la ruina el museo A. ¿Por qué al B? ¿Considera entonces que la seguridad es un factor importante dentro de los museos? Les agradezco muchísimo. El reto es hacer que la gestión de riesgo sea función de todos, convertir la prevención de riesgo en parte de las responsabilidades de cada trabajador, y por aquí miro la cámara para todos los que están mirándome allá. Fomentar obviamente la autoprotección. Partan primero por ustedes y de ahí escuchen a la protección civil, porque si usted está consciente y sensible, cuando venga protección civil o cuando hayan cursos, usted va a ir con mucho mayor gusto. ¿Bien? Proteger obviamente las colecciones, aprender a involucrarse en la protección civil y que la protección civil aprender a involucrarse en los museos. Finalmente pensar, construir, trabajar, tomar decisiones con seguridad y vivir con seguridad. Que nosotros tengamos seguridad en nuestros museos, nuestros visitantes tengan seguridad en los museos y nuestras colecciones permanezcan hasta el día en que nosotros ya no estemos. Les agradezco muchísimo. Aquí hay documentos recomendados, aunque crean que no existe, material súper bueno. Bien, hace poco la Secretaría de Cultura, por ahí me debe estar escuchando el director, que mañana va a venir el director de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad. Bien, hace poco sacó Sismos y Patrimonio Cultural, un libro bastante interesante, un manual. Todo esto está digital, descarga libre. Bien, cartilla básica de gestión de riesgos, manual de planificación de desastres, una guía de un plan de emergencias para colecciones, lo que les decía el e-commerce, manual de emergencia. Esta es súper nueva,
la guía de gestión de riesgos para patrimonio museológico. Esto lo sacó ya la versión en español y lo sacó el gobierno canadiense con el Instituto de Conservación de Canadá. Está súper bueno. De hecho, yo de aquí me estoy basando mucho en el curso de gestión integral de riesgo de colecciones, ¿bien? Porque la verdad que es uno de los pocos. Y miren, bien, planes de emergencia para edificios de museos, o sea, guías para museos. Hay información, acérquense, lean, discutan, hay unas que son más modernas, otras que son más viejitas, pero de que existe información, ya sea para cuidar el edificio, como para cuidarlo, que es algo que también, insisto, es una responsabilidad que asumimos nosotros el trabajar en un museo, que es cuidar el patrimonio cultural y el patrimonio que tienen los museos, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta, duda, les agradezco muchísimo nuevamente por dedicar este esfuerzo, por aguantarme, escuchar este tipo de ideas. Yo, independiente si algunos aprendieron o no aprendieron lo poco que logré platicar, yo me voy contento con la idea de que ustedes se vayan con la sensibilización en torno a que es súper importante que la gente de museos entienda y forme parte y tome a la protección civil y a la gestión de riesgos como parte integral de sus funciones. No podemos, tenemos todas las herramientas para no perder más patrimonio cultural, desde incendios hasta que me estén subastando piezas en Europa. Bien, entonces, pero es responsabilidad de nosotros. Si nosotros asumimos esta responsabilidad, ya después Protección Civil, los otros expertos, en fin, los podrán complementar con cosas un poco más técnicas, en fin. Lleguen a su museo de trabajo mañana y siéntense a decir cómo está la seguridad de mi museo. Sean críticos, pero sean constructivos, porque pararme y decir, oye, la seguridad está muy mal, eso no sirve. Bien, la seguridad está mal, pero yo voy a mejorarla, yo voy a contribuir en adelante. Y después de que tengamos esta etapa, podremos tomar cursos de gestión de riesgos y cómo hacer planes de emergencia y este tipo de cosas mucho más técnicas, ¿no? Bien, insisto, aquí la intención de hoy no era enseñar cosas, usted aprende y tome nota, no, sino que la intención es que toda esta plática va con la idea de generar un poquito de conciencia de que es súper importante la protección civil, la gestión de riesgos, tanto para museos, para la gente de los museos, para los visitantes y para nuestras colecciones. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado.